Un niño negro sin hogar salva a un anciano débil en una noche fría. Al día siguiente su vida cambia para siempre. El anciano se tambaleaba por el callejón, apenas una silueta bajo el parpadeante resplandor naranja de la farola rota. Sus zapatos no hacían ruido sobre el hormigón húmedo, solo el suave roce de las suelas desgastadas que se arrastraban, luego tropezaban y volvían a agarrarse. Un abrigo de lana desgastado se le pegaba a los hombros como un peso, empapado por la lluvia y colgando de su frágil cuerpo. Se movía como un fantasma, a la deriva, inseguro, desvaneciéndose. Malik Jennings, de 14 años, lo vio antes de oírlo. Era casi medianoche, y Malik estaba acurrucado bajo una lona azul rota detrás de lo que solía ser una tienda de comestibles del barrio. Ahora solo cristales rotos, ventanas tapiadas y ladrillos desmoronados. Estaba sentado con la espalda contra la fría pared de piedra, las piernas pegadas al pecho y los brazos firmemente alrededor de las rodillas. Le dolía el estómago de vacío, ese tipo de dolor hueco que nunca se iba del todo. La lluvia se filtraba por los bordes de la lona y goteaba lentamente sobre su hombro. No se movió. Entonces se oyó el sonido. Un arrastrar húmedo. No como el de un mapache ni un gato callejero. Más lento. Apartó la lona y se asomó. Fue entonces cuando lo vio. Un hombre pálido, de unos 70 y tantos años, con el rostro demacrado y la boca temblorosa. Llevaba el pelo blanco pegado al cuero cabelludo y la mirada recorrió el callejón como si estuviera perdido en una pesadilla. Dio un paso más. Y entonces le fallaron las rodillas. Se desplomó contra el suelo con un gruñido, aterrizando en un charco poco profundo. A Malik se le cortó la respiración. Sabía lo peligroso que podía ser involucrarse. Las calles tenían reglas. Ocúpate de tus asuntos, invisible. Sobrevive. Pero algo en la forma en que cayó el hombre, como una marioneta con los hilos cortados, le oprimió el pecho. No se trataba de un borracho ni de alguien que se comportaba como un loco. Era alguien en serios problemas. La lona se le resbaló del hombro mientras corría hacia adelante. «¿Señor?» «Oiga, señor, ¿está bien?» Malik se agachó a su lado, con la voz temblorosa y la lluvia empapándole las rodillas de los vaqueros. El anciano parpadeó, con los ojos enrojecidos y desenfocados. No sé dónde estoy», murmuró con la voz áspera y arrastrada. Malik olía la lluvia, el óxido y algo con un ligero toque médico, quizá jabón o ungüento de hospital. Las manos del hombre temblaban. Una de ellas aferraba una servilleta doblada con números escritos con letra temblorosa, pero la tinta ya se había desteñido. Malik miró hacia la calle, pero no había nadie más. Solo el siseo de los neumáticos sobre el pavimento lejano y alguna ráfaga de viento que arrastraba la basura suelta por el callejón. Volvió a mirar al hombre, que había empezado a temblar violentamente. «Vamos», murmuró Malik, pasando los brazos por debajo de los del hombre y ayudándolo a ponerse de pie. El anciano gimió de dolor, pero no se resistió. Malik lo arrastró, lo cargó bajo el toldo poco profundo junto al muelle de carga de la vieja tienda. Allí, al menos, estaban un poco resguardados de la lluvia. Malik lo recostó sobre una pila de cartón empapado. El hombre se recostó y cerró los ojos. Malik lo observó con atención, inseguro. Metió la mano en su mochila, una cosa gris y andrajosa que había encontrado en un contenedor de basura meses atrás, y sacó su única manta. Delgada, rota por los bordes, pero seca. La cubrió con ella. «¿Tienes algún nombre?», Srenia preguntó Malik. El anciano abrió un ojo lentamente. «Clifton», dijo con voz áspera. «Clifton Marr». Malik asintió. «¿Has perdido?» Clifton miró la pared frente a él con los ojos húmedos. «Me fui», susurró. «No podía quedarme. Me tienen encerrado. Pero recuerdo quién soy. Mi hijo no quiere que hable». Malik frunció el ceño. «¿Tu hijo?» «Simon», dijo Clifton con voz apenas audible. «No le gusta que hable de Theo, ni de George, ni del accidente. Dice que me confundo. Pero sé lo que pasó, sé lo que hizo». Malik no entendía qué significaba nada de eso, pero la forma en que la voz de Clifton se quebraba al hablar, como si cada palabra le doliera, lo hizo callar. En cambio, abrió su botella de agua, solo estaba medio llena, y se la dio. Clifton dio 2 sorbos lentos antes de devolvérsela con dedos temblorosos. «Estaba buscando una estación de autobuses», dijo Clifton. «Pensé que podría ir a Elkview. Ahí vivía Theo.
¿Has venido andando hasta aquí? Salí por la valla trasera, murmuró Clifton tosiendo. No pensé que llegaría lejos, pero tenía que intentarlo. Malik no lo presionó. El hombre estaba exhausto, su cuerpo temblaba violentamente por el frío. Así que Malik hizo lo único que pudo. Se sentó a su lado y tomó la mano de Clifton, frotándola suavemente entre las suyas para mantenerla caliente. La noche transcurrió lentamente. Los camiones retumbaban a lo lejos. La lluvia se convirtió en aguanieve, luego volvió a llover. Malik permaneció despierto todo el tiempo, comprobando la respiración de Clifton cada pocos minutos. Una vez, Clifton murmuró algo en sueños, algo sobre planos y registros quemados. Malik no entendió, pero siguió escuchando. Al amanecer, la lluvia había parado. Las mejillas de Clifton estaban más coloradas y sus ojos se abrieron con más claridad que antes. «Sigo aquí», dijo, mirando a Malik con una leve sonrisa. «No quería dejarte así». Clifton se incorporó lentamente, haciendo una mueca. «No deberías estar aquí. Chico de tu edad. ¿No tienes a nadie?» Malik se encogió de hombros y apartó la mirada. «Estoy bien». «Me salvaste la vida», dijo Clifton repentinamente más serio. «No tenías que hacerlo, pero lo hiciste». Extendió la mano y la colocó frágil sobre el brazo de Malik. «¿Cómo te llamas, hijo?» Malik dudó. Luego dijo en voz baja, «Malik». Clifton asintió, con los labios temblorosos, pero no por el frío. Parecía que quería decir algo más, algo importante, pero justo entonces, el rugido de un motor rompió el silencio. Una camioneta blanca se detuvo cerca de la entrada del callejón. Un hombre con un abrigo de franela salió y vio a Clifton. «Ahí está», gritó el hombre. «¡El señor Marr!». Clifton se estremeció. «Está bien», gritó el hombre, esta vez más suave. «Estamos aquí para llevarlo a casa, señor. Su hijo ha estado muy preocupado». Clifton no se movió ni un instante. Luego, lentamente se levantó, con la ayuda de Malik, y caminó hacia la camioneta. Antes de subir, se dio la vuelta. «Eres una buena persona, Malik. No olvidaré esto». Y entonces se fue. Malik se quedó solo de nuevo en el callejón, sosteniendo la botella de agua vacía. La manta estaba empapada, tenía los dedos entumecidos, pero algo dentro de él se sentía diferente ahora, más cálido, incluso con el frío. No sabía que el hombre había desaparecido. No sabía que Clifton Marr se había escapado de una prisión privada que no figuraba en ningún mapa. No sabía que era el padre distanciado de uno de los empresarios más influyentes de la ciudad. Un hombre con reputación de encanto, precisión y secretos ocultos. Y Malik ciertamente no sabía que este pequeño y silencioso acto de bondad en una noche olvidada desencadenaría una reacción en cadena que destaparía mentiras, transformaría futuros y pondría a prueba todo lo que creía entender sobre la lealtad, el poder y la verdad. Pero pronto lo haría. Por ahora, Malik regresó a su lona en silencio, con la mirada fija en el callejón por donde había desaparecido la furgoneta, y las palabras aún resonando en sus oídos. «Me salvaste la vida». Sus ojos brillaron con algo tácito. «¿Cómo te llamas, hijo?» «Malik», respondió en voz baja, sin saber si había hecho algo malo. Malik se quedó paralizado al ver a los dos hombres caminando hacia él. Vestían abrigos grises. Estaban bien afeitados, avanzando con determinación y serenidad por la estrecha franja que había detrás del restaurante, cerca de la avenida Trenton, donde solía esperar. La puerta trasera, donde el pinche de cocina a veces le dejaba las galletas sobrantes, seguía cerrada. Malik retrocedió instintivamente contra la pared del callejón, con la mirada fija en el estrecho hueco que daba a la calle. Conocía esa mirada. Hombres corpulentos, zapatos caros, hablando en voz baja pero moviéndose con seguridad. La había visto antes. Policías, guardias de seguridad, o peor aún, hombres que fingían ofrecer ayuda. Uno de ellos levantó las manos lentamente, como para no asustar a un perro callejero. «¿Malik Jennings?» «Swing», preguntó el hombre con voz tranquila pero practicada. Malik no respondió. Tenía las piernas tensas, listo para salir corriendo. «No estamos aquí para hacerte daño», añadió el segundo mayor de voz más suave. «Nos envía el señor Marr». Malik frunció el ceño. «¿Quién?» «Clifton Marr», dijo el primer hombre acercándose un paso. «El hombre al que ayudaste la otra noche.
Los músculos de Malik se relajaron solo un poco, pero su mente seguía dando vueltas. ¿Clifton? ¿Cómo lo encontraron? ¿Y por qué ahora? Antes de que pudiera responder, un coche negro se detuvo junto a la acera, elegante y silencioso. El hombre mayor lo señaló. «Ha pedido verte». Malik dudó. El agua de lluvia goteaba del canalón metálico de arriba, repiqueteando contra el hormigón a su espalda. Miró el callejón, la vida que había conocido, con sus cubos de basura y vallas rotas, y luego volvió a mirar el coche, con la puerta ahora abierta y el aire caliente saliendo a raudales. Un extraño instinto lo atrajo. Subió. El viaje fue silencioso. La ciudad se desvanecía a su alrededor. Malik nunca había viajado en un coche como aquel. Los asientos eran de cuero, suaves y cálidos. Mantenía las manos metidas en las mangas de su sudadera con capucha, con los dedos crispados. A cada manzana que pasaban, esperaba que le hicieran preguntas. Pero nadie habló. Entonces, el coche se detuvo frente a una alta torre de cristal. Un portero abrió la puerta. Dentro, todo olía a madera pulida y a dinero. Los suelos de mármol relucían bajo las lámparas de araña. La gente pasaba con traje, sin apenas mirarlo. Subieron en ascensor, más alto de lo que Malik había estado en su vida. Cuando se abrieron las puertas, salió a un ático que parecía sacado de una película. Ventanales del suelo al techo se extendían por la pared del fondo, revelando el horizonte. Arte adornaba las paredes. Gruesas alfombras suavizaban cada paso, y allí, sentado en una silla de ruedas cerca de la ventana, estaba Clifton. Se veía diferente, aseado, con el pelo peinado, la cara afeitada, la mirada más clara, pero aún parecía frágil, como si le hubieran arrebatado algo importante y solo le hubieran devuelto la mitad. «Malik», dijo Clifton con una suave sonrisa. «Sabía que vendrías». Malik avanzó lentamente. «¿Estás bien?» Antes de que pudiera decir más, un hombre apareció detrás de Clifton. Alto, de unos 40 y tantos años, cabello oscuro peinado con precisión, un traje azul marino que le sentaba a la perfección. Su mirada era penetrante pero indescifrable. «Soy Simon Marr», dijo con voz profunda, tranquila y controlada. «El hijo de mi padre». Malik asintió en silencio. Simon le extendió la mano. «Salvaste a mi padre cuando a nadie más le importaba. Eso significa algo». Malik no se movió al principio, pero luego extendió la mano, estrechando la de Simon con vacilación. El apretón de Simon era firme, demasiado firme, pero su rostro no cambió. Clifton se giró hacia Simon y dijo: «Le conté toda la historia. Le conté lo que hiciste cuando no tenías nada». Malik bajó la mirada. Se le hizo un nudo en la garganta y por un momento olvidó cómo hablar. Nadie había dicho algo así de él. Simon puso una mano en el hombro de Malik. «Quiero ayudarte», dijo. «Vivirás aquí un tiempo. Irás a la escuela. Tendrás ropa, comida y seguridad. Quiero recompensarte por lo que hiciste por mi padre». Malik lo miró fijamente sin saber si creerlo. Sonaba demasiado perfecto, demasiado parecido a algo que desaparecería en cuanto extendiera la mano para tocarlo. Pero algo en los ojos de Clifton le dio el valor para asentir. «Supongo que podría intentarlo», dijo Malik en voz baja. La primera noche, Malik no pudo dormir. La habitación que le dieron tenía una cama tan blanda que se despertaba constantemente para asegurarse de que era real. Las sábanas olían a lavanda. El armario estaba lleno de ropa limpia. Había un escritorio, una lámpara e incluso una pequeña estantería llena de libros de bolsillo nuevos. Pero todo parecía prestado. En cuanto se acomodaba, alguien venía a recogerlo. Durante las siguientes semanas, Malik intentó adaptarse. Los tutores venían todas las mañanas. Eran amables, profesionales y pacientes. Le enseñaban matemáticas, lectura, incluso un poco de historia. Empezó a aprender de nuevo, a aprender de verdad. Empezó a comer en la mesa con Clifton, quien de vez en cuando le preguntaba por sus lecciones o le corregía la postura con una risita. Pero no todo le parecía bien. Simon rara vez estaba presente. Cuando aparecía, siempre era preciso, amable y educado. Pero Malik notaba cómo los hombros de Clifton se tensaban ligeramente cada vez que Simon entraba en la habitación. Cómo la calidez en la voz de Clifton desaparecía cuando ya no estaban solos.
Una tarde, después de una clase, Malik encontró a Clifton sentado solo en el balcón. La ciudad se extendía tras él, pero no la miraba. ¿Está todo bien?, Srenia preguntó Malik. Clifton asintió lentamente y luego añadió en voz baja: Recuerda, no todo lo que te dicen es verdad. La gente sonríe con la boca mientras esconde cuchillos en los bolsillos. Malik frunció el ceño. ¿Qué quieres decir? Clifton no respondió. Volvió a ocurrir 2 días después. Malik pasó por la oficina de Simon a altas horas de la noche y oyó voces altas, apagadas, furiosas. Simon estaba al teléfono paseándose. Malik se detuvo detrás de la puerta, lo suficientemente cerca como para oír. Que siga con su medicación. No me importa lo que diga, se confunde. Y también quiero que ese chico se calme. No me gustan los imprevistos. Malik retrocedió rápidamente. Al día siguiente, la habitación de Clifton estaba vacía. Al principio, nadie parecía preocupado. La enfermera afirmó que Clifton tenía cita con el médico. El ama de llaves dijo que estaba descansando en otro sitio. Simon no lo mencionó para nada. Pero cuando cayó la noche y Clifton seguía sin regresar, Malik supo que algo andaba mal. Registró el ático, cada habitación, cada pasillo, incluso las habitaciones del personal. No estaba Clifton. Encontró a Simon en el estudio, solo, de pie junto a la ventana con un vaso de agua en la mano. Malik dudó en la puerta. ¿Dónde está Clifton?, preguntó. Simon no se giró. Está a salvo, dijo en voz baja. Necesitaba un cambio de aires. A veces es lo mejor. Malik lo miró fijamente. ¿Cuándo vuelve? Simon finalmente se giró. Su rostro estaba tranquilo, indescifrable. Pronto. Pero Malik no le creyó, ni por un segundo. Regresó a su habitación esa noche con 1000 pensamientos rondándole la cabeza. Algo había cambiado. La oferta, la amabilidad, la nueva vida, todo parecía una máscara que apenas comenzaba a caerse. No sabía a dónde había ido Clifton, pero sabía que no se había ido por voluntad propia, y sabía, en el fondo de su corazón, que todo estaba a punto de desmoronarse. Al día siguiente, Clifton no regresó. A Malik se le encogía el estómago con cada hora que pasaba. Clifton llevaba 2 días fuera. Cada vez que Malik preguntaba a alguien dónde estaba, la respuesta sonaba más ensayada. «Está descansando», dijo el ama de llaves con una sonrisa forzada. «El señor Marr fue a una evaluación médica privada», dijo el conserje de la planta baja. Incluso el tutor, que siempre había sido amable, simplemente apartó la mirada y murmuró: «No me corresponde decirlo». Nada de eso tenía sentido. Clifton no se habría ido sin decir nada. No era de los que se van sin hacer ruido. Y más que eso, Malik lo presentía en el estómago. Algo había salido muy mal. Esa noche se sentó en su habitación con la tableta en la mano y el corazón latiéndole con fuerza. Las cortinas estaban cerradas, pero aún así mantuvo la luz tenue. Las sombras del pasillo se colaban por debajo de la puerta. Sus dedos se movían rápidamente buscando directorios en línea, listados de clínicas, mapas de centros de rehabilitación, cualquier cosa. Introdujo Clifton Marr en bases de datos de hospitales y centros de recuperación cercanos. Nada. Probó con alias. Nada. Cotejó las citas con los registros de conductores del ático. El nombre de Clifton no había aparecido por ningún lado desde el día de su desaparición. Malik se recostó, con la garganta seca. Sus pensamientos daban vueltas. ¿Era todo falso? ¿La educación, el consuelo, la amabilidad? Simon solo lo había traído allí para llegar a Clifton, y una vez hecho eso, ¿encerrarlo? Tenía que saberlo con certeza. Esa misma noche, mucho después de que el personal se hubiera quedado en silencio y solo se escuchara el zumbido del ascensor, Malik salió de su habitación. Descalzo, se deslizó por el pasillo alfombrado. El ático olía a pulimento de limón y a un tenue humo de cigarro. Pasó en silencio por las habitaciones de invitados y por el pasillo hacia el despacho privado de Simon. La puerta estaba cerrada, pero había visto a George, el portero, abrirla una vez con una pequeña herramienta que guardaba para emergencias. Malik había pasado una semana aprendiendo a imitarlo, por si acaso. Metió la mano en el bolsillo de su sudadera, sacó una llave de tensión improvisada y un gancho, y tras varios intentos con ansiedad, oyó el suave clic de la cerradura al girar. Se deslizó dentro. La oficina estaba fría. Estanterías que iban del suelo al techo cubrían la pared del fondo.
Un elegante escritorio de cristal estaba centrado bajo una moderna lámpara colgante. La ventana tras el escritorio mostraba la ciudad, resplandeciente e inmensa. Se movió rápido, revisando los cajones. La mayoría estaban llenos de contratos, informes financieros y planos. Pero entonces vio un cajón marcado con una pegatina roja, confidencial. Estaba cerrado. Usó las mismas herramientas, manos temblorosas, pulso acelerado. La cerradura chasqueó y la abrió. Dentro había carpetas, archivos y una delgada libreta con la etiqueta Control de activos. La abrió. Nombres, ubicaciones, notas, todo escrito con letra precisa y rígida. Entonces lo vio. Malik Jennings. Alojamiento temporal. Monitorear comportamiento. Aislar del contacto externo. Desviar la atención de Clifton. Se le cortó la respiración. Había notas sobre sedantes, notas sobre un poder notarial, incluso menciones a Centro Edgecroft, opción de contención a largo plazo. Malik cerró el cajón de golpe con dedos temblorosos. Agarró su teléfono, tomó fotos de cada página, luego guardó todo en su lugar y cerró la puerta con llave. Corrió a su habitación sin mirar atrás, con el corazón latiéndole con fuerza contra las costillas. No durmió. A la mañana siguiente encontró a George cerca del vestíbulo del ascensor. El hombre leía una revista deportiva y tomaba café en un vaso de papel. George era mayor, probablemente de unos 50 y tantos, con un bigote espeso, y siempre llevaba un uniforme limpio, sin importar lo temprano que fuera el turno. Una vez le había dicho a Malik que había cumplido condena, pero regresó mejor. Malik se acercó lentamente. «George», susurró, «necesito hablar contigo». George arqueó una ceja. «Pareces haber visto un fantasma». Malik lo jaló hacia el rincón más alejado, detrás de los percheros. Luego le mostró las fotos. George guardó silencio durante un minuto entero. Luego, en voz baja, dijo, «He oído hablar de Edgecroft. Más allá de Maywood. No aparece en ningún mapa oficial. Funciona como un hospital privado, pero es más bien un lugar para gente que se vuelve inoportuna». «¿Crees que está ahí?» «Component placement», preguntó Malik con la voz entrecortada. George suspiró. «Si está, sacarlo no será fácil. Ese lugar tiene vallas, cámaras y guardias que no hacen preguntas». Malik irguió los hombros. «Entonces encontraré la manera de entrar». George lo observó un momento y asintió. «Te ayudaré». Esa noche, Malik fingió una indisposición estomacal y se quedó en su habitación. Justo antes de medianoche, se puso ropa oscura y salió por la escalera de servicio. George lo esperaba cerca de la salida trasera con un conductor de viajes compartidos de confianza. Alguien sin ninguna conexión con Simon ni con el edificio. «No le digas a dónde vamos hasta que estemos a mitad de camino», susurró Malik. El conductor asintió. Llegaron a Maywood una hora después. El coche redujo la velocidad cerca de una puerta metálica sin señalizar, rodeada de setos altos y una valla de hormigón. Sin señales, sin luces, solo un pequeño puesto de seguridad escondido entre las sombras. Hogar Edgecroft. Malik esperó a que el conductor diera la vuelta. Luego se agachó entre los árboles detrás de la propiedad. George le había dicho que había un viejo conducto de lavandería cerca de la parte trasera, usado para repartos. Lo encontró, escondido detrás de un cobertizo de madera podrido. La reja estaba suelta. Alguien la había roto hacía años y nunca la había vuelto a colocar. Subió. El conducto descendía a un pequeño pasillo de mantenimiento. Malik aterrizó con fuerza, torciéndose ligeramente el tobillo, pero ignorando el dolor. El pasillo estaba tenuemente iluminado y olía a lejía y sudor rancio. Se movió en silencio, mirando a través de las puertas. Cada habitación tenía un número. Siguió los números hasta llegar a la 18B. La ventana era estrecha, pero vio una figura dentro. Cabello blanco. Cuerpo encorvado. Muñecas atadas a los brazos de la silla. Ojos cerrados. «Clifton», susurró Malik por la rendija de la puerta. Ninguna respuesta. La abrió lentamente. No estaba cerrada con llave, y entró. «Clifton», repitió, corriendo a su lado. Clifton abrió los ojos débilmente. Sus pupilas se movían lentamente. Su boca se abrió apenas. «¿Malik?» «Component placement», murmuró con la voz ronca. «¿Eres tú?»
A Malik se le encogió el pecho. «Te voy a sacar de aquí». Le soltó las ataduras. Clifton gimió intentando incorporarse. Tenía las manos frías, pero se movían. Entonces, alarma. En algún lugar del pasillo, una luz roja empezó a parpadear. Malik se quedó paralizado. Se oyeron pasos en el pasillo. «¡Vamos!» Símbolo, siseó, poniendo a Clifton de pie. Salieron a trompicones de la habitación, con Malik soportando la mayor parte de su peso. El pasillo se extendía ante ellos. Los guardias doblaron la esquina, gritando. Malik vio un carrito de lavandería cerca de la pared, metió a Clifton en él y lo cubrió con toallas. Luego empujó con fuerza. Las puertas pasaron volando, gritos tras ellos. Malik dobló una esquina y vio el conducto. Empujó el carrito hacia adelante y se lanzó tras él. Aterrizaron en un montón afuera, magullados y empapados de mugre. El conductor ya estaba allí, esperando en las sombras con George. «¡Váyanse!» «¡Srenia!», gritó Malik. El coche aceleró, con los neumáticos chirriando. No pararon hasta que regresaron a la ciudad. George ayudó a Clifton a salir y lo recostó en un sofá dentro de un pequeño almacén que usaba como segunda residencia. Malik no descansó. Sacó su teléfono, seleccionó todas las fotos y archivos que había sacado de la oficina de Simon y los envió a una sola dirección: Vernon Leaks. El nombre que Clifton había mencionado una vez, un reportero que todavía creía en la gente. Hizo clic en enviar y esperó. Lo que siguió fue un caos. La noticia saltó antes del amanecer. Malik se despertó con el sonido de George golpeando la puerta del almacén, gritando su nombre a través del delgado marco de metal. La fría luz de la mañana aún no había tocado el cielo, pero cuando Malik abrió la puerta, George estaba allí con un periódico arrugado en una mano y un teléfono vibrando con alertas en la otra. «Ya salió», dijo George sin aliento. «La noticia está en todas partes». Malik parpadeó, todavía medio dormido. «¿Qué noticia?». George le puso el periódico en las manos. El titular de la primera plana se extendía en negrita. Magnate empresarial Simon Marr, bajo investigación tras acusaciones de abuso a ancianos. Malik abrió mucho los ojos. Debajo del titular había una foto. Simon con un impecable traje azul marino, caminando a paso rápido frente a un juzgado, con la mandíbula apretada y los ojos protegidos por unas gafas de sol. Otra imagen mostraba una imagen borrosa de la puerta trasera de Edgecroft, con un pie de foto. Centro privado acusado de detener pacientes ilegalmente. No lo entiendo. ¿Cómo sucedió tan rápido? Srenia, preguntó Malik. Leaks lo dirigió, dijo George. Lo publicó todo. Fotos, grabaciones, las copias de los archivos de Clifton, incluso tu correo electrónico. Primero en línea. Luego, todas las cadenas lo recogieron de la noche a la mañana. Ya no hay forma de detenerlo. El corazón de Malik latía con fuerza. Era real. Todo lo que había arriesgado. Todo lo que Clifton temía, expuesto. Dentro, Clifton estaba sentado en un sillón junto a la ventana polvorienta, todavía envuelto en la manta con la que lo habían cubierto en el viaje de regreso. Estaba despierto, más lúcido. Sus ojos ya no estaban nublados como en Edgecroft. La neblina de los sedantes se desvanecía. Lentamente, pero seguro, el hombre que se escondía bajo ella regresaba. George encendió el viejo televisor en la esquina. En cuestión de segundos, los presentadores de noticias diseccionaban cada detalle de la noticia. El periodista de investigación Vernon Leaks reveló el caso esta mañana, descubriendo lo que parece ser un patrón inquietante de internamiento forzoso, manipulación financiera y silenciamiento selectivo de personas mayores con patrimonio heredado. Simon Marr, director ejecutivo de Martech Industries, presuntamente detuvo a su padre, Clifton Marr, en un centro de atención privado y no regulado. Fuentes afirman que la acción fue para suprimir información relacionada con mala conducta corporativa pasada. Las grabaciones de audio obtenidas por un menor, identificado únicamente como Malik J., incluyen amenazas directas y documentos internos que hacen referencia a bienes de control. Los expertos sugieren que las pruebas podrían resultar en cargos penales y una reestructuración corporativa. Malik se recostó en el sofá, atónito. Había enviado los archivos, sí, había tomado las fotos, pero verlo suceder, públicamente, con tanta valentía, le pareció irreal. Más tarde ese mismo día, la situación empeoró para Simon. Surgió una segunda oleada de filtraciones, esta vez financieras.
El nombre de Clifton había sido falsificado en múltiples documentos que otorgaban a Simon el control sobre cuentas fiduciarias inactivas. Los documentos vinculaban a Simon con la junta de inversores silenciosos de Edgecroft. Más denunciantes se presentaron, incluyendo una ex enfermera que confirmó que Clifton había sido drogado para mantenerlo callado. Simon apareció ante las cámaras esa tarde. Parecía cansado, con las arrugas del rostro más profundas, pero intentó sonreír. Mi padre lleva años luchando contra el deterioro cognitivo, dijo, de pie frente a una hilera de micrófonos. Todas mis acciones fueron por preocupación por su seguridad. Estas afirmaciones son engañosas. Pero ya nadie le creía. Demasiados documentos, demasiados testigos. Esa noche, George compareció ante un tribunal de audiencias y testificó bajo juramento. Habló con claridad, relatándolo todo. Cómo Malik se había acercado a él, cómo ayudó a descubrir a Edgecroft, cómo había visto al personal de Simon entregar cajas sin documentos en las instalaciones. Clifton apareció en una videollamada desde la casa de seguridad. Su voz, aunque lenta, era firme. No estoy confundido, dijo con firmeza. Lo recuerdo todo. Y mi hijo Simón ha hecho todo lo posible por borrarlo. Malik permaneció entre bastidores todo el tiempo. Lo vio desarrollarse como una tormenta que él mismo había provocado y que ya no podía contener. Los periodistas acosaron el juzgado pidiendo declaraciones. Pero Malik rechazó todas las entrevistas excepto una. Vernon Leaks lo organizó. Un ambiente tranquilo, un camarógrafo, Clifton a su lado. Las luces eran tenues. Malik llevaba una camisa sencilla. Jugueteó con el dobladillo de su manga hasta que la cámara grabó. ¿Por qué lo ayudó?, logró preguntar el entrevistador. Malik miró a Clifton. El anciano asintió levemente. Simplemente no quería que estuviera solo, dijo Malik simplemente. La entrevista se hizo viral. No por el drama, sino por la verdad. Durante las semanas siguientes, todo cambió. Simon renunció como director ejecutivo. Las acciones de Martech se desplomaron. Edgecroft fue allanada por investigadores. Los pacientes fueron dados de alta. Se incautaron los registros. 3 miembros de la junta directiva fueron arrestados. A Malik le ofrecieron contratos para publicar libros, apariciones en televisión y artículos en revistas. Los rechazó todos. No quería atención. Quería algo real. Vernon lo llamó una tarde. «Tienes una mente para la verdad, Malik», le dijo. «Puedo ayudarte a cultivarla. Hemos creado un fondo de becas para jóvenes periodistas. Si te interesa, te invito». Malik aceptó. 2 meses después, se mudó a una residencia universitaria. Su primera habitación con una llave que realmente le pertenecía. Estudió periodismo con Vernon, aprendiendo a investigar, a proteger las fuentes, a usar la verdad como escudo y arma. George también se mantuvo cerca. Le ofrecieron un trabajo a tiempo completo en un centro juvenil comunitario, como mentor de chicos que le recordaban a Malik. Tranquilos, fuertes y optimistas. Les enseñó a trabajar en seguridad, a detectar el peligro y a comportarse con orgullo. ¿Y Clifton? Se negó a volver a su mansión. En cambio, compró una casa modesta en un barrio tranquilo al norte de la ciudad. Una planta, un pequeño porche, 2 habitaciones. No quería sirvientes, personal ni horarios. Quería paz. Invitó a Malik a mudarse con él. Al principio, Malik dudó. Pero Clifton simplemente dijo, «Me devolviste la voz. Me gustaría darte un lugar donde puedas usar la tuya». Se adaptaron a un ritmo, como abuelo y nieto. Cocinaban juntos, veían películas antiguas, discutían sobre crucigramas del periódico. Los fines de semana paseaban por los senderos del parque local, sin titulares, sin guardias, solo aliento, luz del sol y tiempo. Una noche, meses después, Malik estaba de pie junto a la ventana de su pequeña sala de estar, con el resplandor de la ciudad extendiéndose en la distancia. Recordó los callejones, la lona, el hormigón agrietado, y ahora, una alfombra suave bajo sus pies, un plato caliente en la mesa, una lámpara brillando detrás de él. Clifton se unió a él en silencio, con una mano apoyada en el hombro de Malik. «Me salvaste la vida otra vez», dijo con voz suave pero clara. Malik sonrió levemente, con la mirada fija en el horizonte. «Quizás nos salvamos el uno al otro»,